Hola doctorantes, vamos a empezar nuestras videocápsulas a lo largo de todo este mes que vamos a tomar la maestría de legislación educativa. No sé cómo hayan trabajado con otros profesores, yo ya les iré explicando por el grupo de WhatsApp, yo ya les iré explicando también aquí en las videocápsulas que vamos a ir haciendo, pero creo que vamos a trabajar muy diferente a como venían trabajando con mis demás compañeros. Independientemente de eso, también me gustaría decirles que al ser esta la primera cápsula, les voy a dejar el programa, pero realmente analizando el tiempo, el grado académico de ustedes, que es un doctorado, y la materia, estoy reactualizando el programa porque me parece una pérdida de tiempo, si se los tengo que decir como abogado y como su profesor, hablar de mucho antecedente, de mucha historia, de legislación que ya ni siquiera existe. Entonces, justamente, por eso toco en la primer cápsula, para el primer video, antecedentes del derecho a la educación, y no vamos a pasar nada de esas legislaciones que ya ni siquiera existen, que ya pasaron de moda, de aplicación, y que la verdad considero que no nos van a quitar tiempo, nos van a quitar aprendizaje y nos va a dejar sin poder ver temas actuales. Por eso estoy pensando, y creo que así va a ser, no lo he aterrizado todavía, que el programa no va a tener unidades tal cual, pero sí va a tener temas selectos porque, repito, ustedes ya están en un doctorado y entonces, al igual que todos los posgrados, te tienen que actualizar y muchas veces la investigación supera a la cuestión teórica porque necesitamos estar, repito, actualizados, ¿ok? No habiendo más por el momento que explicar, vamos a empezar a hablar de los antecedentes del derecho a la educación en México. En México, la discusión acerca del derecho a la educación no es reciente, obviamente, pero ha girado en torno a reformas constitucionales y los fundamentos jurídicos de la educación desde las disciplinas jurídicas. Fíjense, voy a tocar otro tema. No voy a aterrizar tampoco ni voy a perder tiempo en explicarles qué es el derecho, cómo se forma el derecho, las fuentes del derecho, porque una, entiendo, no son abogados y dos, necesito que se actualicen en temas jurídicos advocados a lo que es la educación. ¿Ok? No se preocupen, la clase es muy diluida. Yo entiendo esta parte de que no son abogados, pero pues tampoco no les vamos a enseñar derecho tal cual, sino necesitamos como universidad, como su profesor, enseñarles legislación universitaria. ¿Ok? Entonces, no se preocupen. El análisis de los cambios que ha tenido nuestra Constitución mexicana y propiamente en el artículo tercero da cuenta, cuando lo podemos leer, cuando lo analizamos, cuando lo estudiamos, de las tensiones ideológicas y de las luchas sociales entre distintos actores. Y obviamente si estamos hablando del derecho a la educación, pues tenemos que ver de estos actores su posicionamiento respecto de la educación y la política de la época. Basta con que yo les mencione la disputa ideológica y política acerca de la educación socialista en México, que ahora, con este cambio de gobierno, es un tema que se está tocando, incluso se está tergiversando. Pero también es necesario que como su profesor les tenga que decir que obviamente las reformas constitucionales han contribuido a diversas cuestiones. La primera, delimitar el papel de los particulares y las corporaciones religiosas en la educación. Dos, el llamado al Estado de impartir educación gratuita. Tres, la orientación de la educación al pleno desarrollo de la personalidad humana y la democracia como modo de vida. Cuatro, la necesidad de ampliar la educación obligatoria y gratuita impartida por el Estado, entre otros. Y cuando hablo de esta última, estamos ya en el 2000, bueno, la reforma fue en el 2019 y entonces vean cómo estamos actualmente ahí. No me voy a meter con reformas ni con leyes que no tienen nada que ver en estos tiempos. Se considera, para algunos autores, y esto no lo hablo desde el ámbito 100% jurídico, ustedes también tendrán su postura, que el fracaso del sistema escolar, que es el crecimiento de la burocracia y la interferencia del sindicato en la comunicación y jerarquización al interior de la SEP, arrastraba consigo a los textos legales y constitucionales
Pero también, por el otro lado, podemos plantear que las reformas constitucionales en materia religiosa que se dieron en el artículo tercero, quinto, 24, 27 y 130 de la Constitución, realmente, doctores, no modificaba sustancialmente la legislación mexicana para garantizar el respeto, la tolerancia y la libertad de creencias dentro de la escuela. Aquí podemos hablar o bueno, mejor dicho, podemos cuestionar al mandato constitucional cuando leemos propiamente de la Constitución: todo individuo tiene derecho a recibir educación primaria y además entendemos que es responsabilidad del Estado avalarla. A ver, particularmente al revelar la distancia entre las declaraciones de propósitos y los resultados del sistema educativo, vamos a encontrar la argumentación de que, y vamos a entender, de que la educación es un derecho social de beneficios individuales, propios, personales, pero también colectivos de todos nosotros, que el Estado debe de garantizar para todos los mexicanos a través de las leyes y de nuevas estructuras sociales, económicas y políticas. Fíjense, ¿qué podemos observar? Y ustedes desde su perspectiva profesional me pueden decir, es correcto. Se observa actualmente un desplazamiento de la producción académica con énfasis en la dimensión educativa, pero no se deja de todos lados los aspectos jurídicos. Hay que hablar de una dimensión, hablando del derecho de la educación, de una dimensión recién incorporada, que es el análisis del derecho a la educación, que vamos a tratar a lo largo de toda la materia. Y, doctores, existe un elemento clave para analizarlo, ¿ok? ¿Cuál es este? Fíjense, en medida que este derecho, el derecho a la educación, ha sido consagrado en el marco jurídico de los países, especialmente en su norma suprema, que es la Constitución, hace que los derechos sean exigibles y obliguen al Estado, perdón, a tutelarlos como el principal responsable. La gratuidad y la obligatoriedad de la educación se revelan como dos condiciones orientadas a fortalecer propiamente la construcción del derecho. ¿Por qué? Porque ambas tienen el carácter reglamentario, son de aplicación masiva y responden a políticas públicas nacionales y apuntan a asegurar la asistencia a la escuela. Además, estas dos condiciones se registra, además de estas dos, registramos otro conjunto relevante para que el derecho a la educación sea efectivo. ¿Y cuáles son? Son capacidades. Y fíjense, es la capacidad de exigir que se cumpla en los países donde se declara la universalidad y la obligatoriedad de la educación, y la que potencialmente tiene la ciudadanía para exigir su cumplimiento. El elemento novedoso en este sentido es la exigibilidad a través del sistema judicial, que es, obviamente, no me brinda el Estado de la educación, lo solicito a través de un proceso judicial. Pero no ese es el elemento, no lo perdamos de vista, claro que ahí se empezó, pero es la exigibilidad, perdón, doctor, es la exigibilidad a través del sistema judicial, trascendiendo a la exigibilidad social hacia la jurídica o la justiciabilidad. Un tema bastante que de verdad que cuando me toca dar esta materia de legislación educativa me gustaría tener mínimo 3 meses para poder impartirla. Hay otra cosa, doctores, que debemos de tener en cuenta, y son las diferencias, las dificultades que se presentan para exigir jurídicamente el derecho a la educación y las implicaciones para el diseño de las políticas educativas. Las disposiciones legales existentes no garantizan, y eso es claro, por sí mismas una calidad razonablemente aceptada del servicio educativo, pero tampoco tenemos disposiciones precisas para demandar al Estado un cumplimiento de sus obligaciones, por lo que podemos observar un vacío en cuanto a recursos y procedimientos judiciales adecuados. Y aquí vamos a ver, independientemente de cualquier institución, instancia acreditadora,
podemos entender, podemos ver qué estado guarda el derecho de la educación en México. Y aquí podemos tener indicadores como acceso, permanencia, logro educativo, tránsito de un nivel escolar a otro, pero entre los resultados de cualquier instancia, repito, que consideremos, entre los resultados se señala que el Estado mexicano sigue manteniendo una deuda considerable y particularmente para quienes viven en situaciones sociales precarias de diverso tipo, porque se enfrentan a desventajas importantes para desarrollar de manera exitosa la escolarización obligatoria, aunado a la desigualdad social y económica de la sociedad mexicana, limitando que, pues obviamente se limita el ejercicio pleno del derecho a la educación referido al acceso, la permanencia, el tránsito regular, el egreso oportuno y el aprendizaje en los niveles escolares obligatorios. ¿Qué podemos advertir en nuestra primera videocápsula? Doctores, podemos advertir que las metas de los programas que no se cumplen no solo son números. ¿Por qué? Porque estamos hablando fundamentalmente de vidas irrepetibles de niños mexicanos que quedaron excluidos, están excluidos y van a quedar excluidos probablemente para siempre de ejercer su derecho a la educación, que el artículo tercero constitucionalmente establece como una obligación del Estado. Y cuando hablamos del Estado, sí, no solo es del gobierno federal, sino es también, o mejor dicho, es de la federación, los estados y los municipios los que deben de garantizar este derecho a la educación. ¿Qué muestra esto, doctores? Por una parte muestra que la producción de conocimiento en torno al derecho de la educación se ha ampliado en los últimos años, pero por otra parte en el campo de la investigación educativa también se ha precisado diferentes ángulos de debate en torno al tema y los investigadores han mostrado la importancia de enfocar el problema y algunas de las implicaciones para la política educativa. Hasta luego.